el ser honesto con el trabajo que se hace. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes. El ser honrado con lo que se está haciendo. Honrado en el sentido de que los conceptos no caigan en la vulgaridad y en los elementos negativos que muchas veces, en muchas actividades humanas, empiezan a caer. Yo creo que en ese sentido la arquitectura contemporánea tiene sus méritos porque ha sido capaz de superar a las imitaciones, entre comillas, o a la vuelta a ir al pasado. Yo creo que no es negativo ir al pasado, pero para nutrirse y plantear nuevas cosas hacia el futuro. La Escuela Espejo estaba en el centro, donde está ahora el Coliseo de Deportes, en la Montúfar, en este sector. Después nos pasamos a donde está ahora todavía, en la Manuel Herrera, detrás de la Caja del Seguro. Las cosas interesantes de Quito, caminaba mucho por la ciudad desde niño. Vivíamos mucho tiempo al comienzo del Parque de El Ejido, yéndole al Parque del Ejido desde sur a norte. En esa zona, ahí estuvo una casa que todavía existe, una casa grande, en la que había un club, que era el Club Checo, y entonces mis padres administraban el club. El Club Checoslovaco, que no era de inmigrantes judíos, sino de inmigrantes de Checoslovaquia, hacía actividades. Organizaba paseos a Tingo, a Langasí, a lugares cercanos, actividades durante el día. Y mis papás asistían, nosotros íbamos. El papá de Ovidio fue el administrador del Club de Checoslovaquia durante muchos años. Leopoldo Wappenstein, su esposa Gisela Ulreich, ambos de origen checo, con sus hijos Hermes y Ovidio, emigraron desde España hacia el Ecuador en 1943, huyendo de la persecución nazi. Se establecieron en Quito y se dedicaron al comercio y la administración. Hermes y Ovidio sobresalieron en los estudios y en los deportes. La familia recibió la nacionalidad ecuatoriana por naturalización en 1951. Soy judío de antepasados judíos. La religión no, en mi educación en la infancia no jugó un papel importante la religión. Más bien mis padres me inculcaron muchos valores más bien humanistas antes que religiosos. Y yo creo que hace una gran diferencia, ¿no? El deporte creo que fue una parte muy importante en la cual mi padre insistió mucho porque era un complemento, según él me comentaba, a los estudios, ¿no? Al finalizar la escuela, Ovidio ingresó en el Colegio Mejía, donde destacó en actividades deportivas, intelectuales y políticas, defendiendo conceptos humanistas y laicos. Aquí estoy yo, Pedro Sad, hijo, que fue nuestro compañero, Osvaldo Calderón, muchacho de Milagro, y Andrés Páez, y nieto del famoso general Páez. Fuimos del grupo de, entre comillas, intelectuales del colegio en esa época, el Colegio Mejía. El Colegio Mejía tenía la característica de ser siempre un colegio más bien de avanzada o de rebeldía, si cabe la palabra. Creo que con el tiempo han cambiado las cosas, pero en el fondo siempre había un interés de estar en primer plano en la parte política, ¿no? La arquitectura fue una temática que siempre me interesó porque construía, no maquetas, porque maqueta ya es un elemento mucho más sofisticado, pero construía casitas con papel,
pedazos de madera, ¿no? Entonces siempre me interesó la construcción en sí, y por ese lado empezó la idea de la arquitectura. Su familia la formó con Betty Deller. Se conocieron en una fiesta, se enamoraron y casaron. Procrearon 3 hijos, Susana, Daniel y Julia. De ellos, hoy disfrutan de 8 nietos. Betty y Ovidio comparten la vida y los sueños, los de la arquitectura y los del arte. Su primera casa es un referente para conocerlos. Bueno, llegamos a vivir a los apartamentos Colón, que era de mis padres. Entonces ahí estaba esperando al segundo hijo, que resultó ser Daniel, y con nuestra niña. Y de ahí nos fuimos a una casita en la Jorge Washington, y en el año 65 ya hicimos la casa no lejos de aquí, que es en la Guillermo Reyes. Esa calle no era pavimentada, era de piedra. Cuando llovía mucho bajaba el agua y todo lo demás. Y me acuerdo, mi madre me dijo, pero ¿cómo es posible que se vayan a vivir tan lejos? Y ellos vivían en la Mariscal. La casa esa tiene su historia, en verdad. Muchas de las ideas que uno tiene de joven arquitecto, entre comillas, es plantearse alguna cosa novedosa. Y en la casa experimenté algunas cosas, que fue mucho la cuestión de espacios abiertos, que se comunicaban entre sí por medio de desniveles, es decir, sala, estudio, pequeño desnivel, la relación con el comedor, un medio piso, entonces un juego de niveles que ha sido una característica, creo, en muchos edificios, sobre todo en residencias que diseñé en aquella época. No, desde el primer momento me sentí muy, no solo casa, sino muy hogar, ¿no? Muy hogar. Participé bastante en decisiones que se tomaban. Me parecía wow lo que estábamos haciendo como jóvenes, con 3 hijos pequeños, y ambos teníamos la idea de no llenar la casa con muchas cosas, ¿ya? Siempre tenerlo un poquito más limpio, que sin mucha decoración. No teníamos mayor cosa en cuadros, empezamos a hacer una colección desde entonces, ambos, buscando más o menos lo que nos gustaba a los dos, ¿no? La arquitectura le habló a Ovidio desde la materialidad, desde los elementos de la construcción y la estructura. El brutalismo, con su honestidad matérica, es el estilo con el que se identifica su obra. Cuando yo decidí arquitectura, mi papá me dice, ¿por qué no vas a hablar con Otto Glass? Fui donde Otto Glass y le dije, vea, arquitecto, quiero ver si me da chance para trabajar en su oficina. Y entonces me dice, verás, antes un arquitecto no puede ni debe ir directamente a una oficina. Primero tiene que ir a sentir lo que es la construcción. Entonces tú vas a ir a una construcción que estamos empezando, no recuerdo exactamente la calle, una casa, y ahí vas a estar tú viendo y vas a aprender de los maestros mayores y de los albañiles cómo se manejan los distintos elementos de la construcción. Eso puedes hacer. Pero le digo, arquitecto, yo quiero aprender arquitectura. Aprende agarrando los elementos que son la arquitectura. Después, una vez que sientas con tus manos todo esto, puedes venir a mi oficina y sentarnos a trabajar sobre papel. Esto creo que es una de las lecciones más importantes que yo recibí en mi vida de la cuestión arquitectura. Es decir, que la arquitectura no es hacer unos bonitos dibujos en un papel, sino que es saber cómo manejar los elementos que constituyen realmente
la arquitectura. ¿Qué aconsejaría a los nuevos, o más bien a los arquitectos jóvenes hoy en día? ¿Cómo deben enfocar? Yo creo que el arquitecto debe conocer el pasado, lo que pasó antes, y en base de ese conocimiento desarrollar conceptos que ayuden a mejorar, a modificar ese pasado, pero siempre en un sentido humano, porque al fin y al cabo la arquitectura no hace otra cosa que dar herramientas para que el ser humano viva mejor. La arquitectura es parte de lo urbano. Los diseños de Ovidio establecen diálogos entre la ciudad y la arquitectura, lo público y lo privado, entre el ser humano, la vegetación y lo construido. La relación arquitectura-ciudad, no sé si es primera o quién es primero. Obviamente primero están los seres humanos, ¿no?, que conforman una comunidad, que después tienen necesidades vitales como vivienda, que es una cuestión vital, y cómo la desarrollan. Hay debilidades, diría yo, en lo que se ha venido haciendo en el Ecuador, porque se ha copiado demasiado a influencias externas y no hemos sido capaces de desarrollar cosas más de acuerdo a la forma de vida específica del Ecuador. No quiero decir que lo que se ha influenciado sea negativo, pero podría haber existido algo más coherente. En la universidad habían materias de diseño, dibujo, teoría, habían cuestiones de teoría, habían profesores que habían estudiado mucho urbanismo y daban algunas normas urbanísticas que lamentablemente nunca pudimos ahondar en ellas o influir, que hubiese sido una cosa muy importante. En vez de tener tantos arquitectos como somos aquí en Quito, tener por lo menos la mitad de ellos urbanistas, creo que hubiéramos hecho una mejor ciudad. El primer viaje de estudios de Ovidio fue en 1957 al terminar el colegio. Fue a Nueva York al Union College con una beca de la Fundación Fulbright. Luego, cuando terminó sus estudios en la universidad, realizó cursos de perfeccionamiento en el taller del arquitecto Frederick Hilbert, en el proyecto de extensión urbana de Londres y en la planificación del centro cívico de la ciudad de St. Albans. En Rotterdam, en el Bouwcentrum, participó en el 6º curso internacional de construcción y planificación, junto con estudiantes de varios países del mundo. Fui a Inglaterra, donde también estuve trabajando parte del convenio que existía en una oficina de arquitectura en Londres, lo cual fue muy interesante porque Londres recién estaba recuperándose de la guerra, entonces había mucha obra nueva que se hacía en la vieja ciudad de Londres, lo cual fue muy interesante porque era nuevo combinado con lo antiguo. Pasé alguna temporada ahí en Londres en esta oficina y después fuimos a Rotterdam, sí. Rotterdam, que fue una ciudad que fue destruida casi en su totalidad durante la guerra y se reconstruyó en esa época. Entonces el hecho de estar envuelto en una compañía de arquitectos en la reconstrucción de la ciudad de Rotterdam fue interesante. Para nosotros que veníamos de América, toda la idea de guerra y todo lo demás y destrucción era desconocido. Si bien por mis antecedentes de mis padres europeos algo conocía, pero la destrucción de Rotterdam fue terrible. Los nazis le aplanaron a la ciudad. Entonces eso fue en cierta manera un bueno, entre comillas, bueno, para reconstruir la ciudad. Y hicieron un trabajo muy interesante en el cual de alguna manera me involucré. La arquitectura debe vivirse. Es una experiencia de la tridimensionalidad en el tiempo. La vivencia directa del lugar transforma a quien lo recorre. La mirada del arquitecto, la mirada del artista, descubre en las ciudades y edificios
aquello que para muchos pasa por desapercibido. Yo creo que la mayor, digamos, aparte de habernos casado muy jóvenes y haber tenido los chicos jóvenes, digamos, sí hemos sido una familia bastante unida. La mayor tenía 15, 13 y 11 años. Hicimos un viaje a Europa, los 5, que fue bien importante para ellos, fue bien importante para nosotros. Ovidio siempre iba atrás de alguna cosa nueva en arquitectura que teníamos que ir a ver, algún museo nuevo que se hizo. Entonces, por los intereses arquitectónicos de Ovidio, luego los míos de la cuestión del arte, nos llevaron a muchos lugares, digamos, de museos y ese tipo de turismo. La obra arquitectónica de Ovidio se caracteriza por el uso de hormigón visto, el desarrollo en altura, la entrega de espacio para el peatón entre la edificación y la calle y el juego de niveles. Un lenguaje que insiste en la proporción humana. El uso del hormigón visto lo aprendí mucho cuando estuve en Inglaterra. En Inglaterra estuvo de moda, si cabe el término, el uso del hormigón a la vista. Y se hicieron famosos arquitectos, utilizaron, y ahí venía el problema del diseño del encofrado, porque el encofrado había que diseñarlo para que dé formas y texturas en muchos casos y mantener el hormigón. En el Ecuador, cuando empezamos a usar esto, dijeron, perfecto, ahora no tenemos que usar pintura ni tenemos que hacer mantenimiento. Mentira, sí hay que hacer mantenimiento. Entonces aquí los proyectos que hemos hecho como Ovidio, que son de hormigón visto, le calificaron aquí como brutalismo tardío, me acuerdo, en una revista Trama, ¿no? Pero tal vez quisimos nosotros ser muy puristas con la arquitectura. Cofieg, ¿no? Que es un edificio que en base a pantallas estructurales. Y también el Hotel Colón, ¿no? Que hay menos, digamos, hormigón, pero hay antepechos, ¿no? Y hemos hecho otros proyectos como Colinas del Batán. Entonces, nosotros no podíamos corregir ni simplemente salía algo mal, había que parar, derrocar y hacer de nuevo. Entonces, para nosotros era... queríamos expresarnos de esa manera, con formas más simples, ¿no? Sin elementos muy artificiales. Y había muchos clientes que decían, no está terminada, tiene que enlucir. Y era más caro hacer eso. En el ladrillo visto, el hacer los canales en el ladrillo visto, era más caro que enlucir. Entonces, pero la gente no aceptaba, la mayoría de la gente. Habían clientes que tenían otra idea, que habían viajado y ellos aceptaban. Siempre le gustaba, digamos, al hacer las fachadas, ante todo, que tenga mucho contacto con la naturaleza. Él no comparte eso de tener vidrios o color bronce, vidrios ahumados y cosas, porque dice, bueno, estoy con gafas permanentemente, pues. Entonces, a él le gusta hacer un diseño que sea amplio, muy funcional y que se pueda ver el entorno, integrarse al entorno, donde usted pueda ver si llueve, hace sol, está sombrío, ver la vegetación. Eso es lo que siempre era una prioridad, digamos, en la oficina. En 1963, Ovidio fue premiado como el mejor egresado de su promoción. Fue representante estudiantil ante el Consejo de Facultad. Es una figura respetada en el medio profesional y docente. Entonces, el año 59, la universidad decide convertirla en facultad. Y el año 60 inicia ya prácticamente como facultad de arquitectura. Entonces yo entro un año después de creada la facultad de arquitectura. Comienza funcionando en la planta baja del edificio de la Facultad de Economía, que fue proyecto
Gato Sobral y de Mario Arias, en el subsuelo, digamos, del edificio. Entonces era exclusivamente una galería con aulas y ahí funcionaba toda la facultad, ¿no? La facultad se trasladó desde el año 69 al edificio actual, pero todo el proceso implicó un cambio, primero de este sitio que utilizaba la facultad a la parte baja de la facultad de la residencia universitaria. Entonces, en la residencia universitaria, donde estaba proyectado todo un centro de artes y de actividades colectivas, ahí se pasa a la Facultad de Arquitectura. Y entonces, más o menos desde el año 63, 64, se hace ese cambio, hasta el 69, cuando baja al edificio actual. Ahí en la Facultad de Arquitectura de la Central había un grupo de profesores muy importantes. En aquella época no había la política que hoy día existe en la universidad, era otra la política, era otro tipo de política, diría. Eran gente liberales en el mejor sentido de la palabra, no de ningún extremo. Los profesores más importantes del que yo recuerdo está Luis Isch, ingeniero Gonzalo Sevilla, de Sevilla y Martínez. Él era profesor de urbanismo. Gilberto Gato Sobral fue un arquitecto uruguayo de origen que se estableció en el Ecuador y que fue uno de los arquitectos más importantes durante esa época y fue el responsable de la edificación de toda la edificación de la Universidad Central. Sixto Durán, Jaime Dávalos, que también es un arquitecto importante, que estudió en Estados Unidos originalmente, y muchos de estos arquitectos estudiaron fuera del Ecuador y vinieron al Ecuador, ejercieron su profesión, pero más de eso fueron todos a apoyar la Facultad de Arquitectura. Las obras de arte, elementos propios del espacio, son recurrentes en el trabajo de Ovidio. El escultor Jaime Andrade, que llegó a ser decano de la facultad y después fuimos muy amigos, él fue quizás uno de los que más influyó en mi formación, no solo de arquitectura, sino artística, es decir, toda la relación con la arte, con la pintura, con la escultura, que era un hombre increíble. Jaime Andrade creo que fue de las personas que más influyó sin que haya querido proponerse influir, es decir, es esa cosa que le venía en forma natural. Después mantuvimos una relación muy estrecha con Jaime. Cuando yo hice algunos proyectos traté siempre de incorporar la escultura a la arquitectura. En el caso del Hotel Colón en Quito, por ejemplo, hay algunos murales que son de Jaime Andrade. La docencia a nivel superior fue una práctica de más de 40 años. Las aulas fueron un laboratorio de enseñanza-aprendizaje. Felizmente no había estado alejado mucho tiempo de la universidad y tuve un buen contacto y mucha comunicación con los profesores, que la mayoría eran también ex alumnos, entonces había un compañerismo, no había esta relación profesor-alumno que suena siempre a una autoridad y a alguien que no tiene autoridad. Éramos muy libres, cabe la palabra, en el sentido, y participábamos mucho, profesores y alumnos. Apenas regresé, mi vínculo con la Universidad Central siempre fue muy fuerte. Me interesé siempre por la cuestión de estudios y inmediatamente que yo regresé se enteraron y me llamaron para que colabore y lo hice durante muchísimos años, hasta que lamentablemente años más tarde se politizó excesivamente, diría yo, la universidad. Está bien que sea politizada una universidad, no hay nada en contra, pero hay un exceso cuando un grupo empieza a dominar
las situaciones políticas de los jóvenes en una universidad y no permite a los otros opinar, que es lo que lamentablemente ha sucedido con la Universidad Central. Yo he tenido la oportunidad de ser profesor en la Católica, por ejemplo, y evidentemente en la Católica, en la Facultad de Arquitectura, donde estuve dando clases, la situación era muy diferente a la que yo tuve cuando fui a la universidad. A Ovidio le conocí cuando yo estuve de estudiante en la Universidad Central de Quito, el año 65. Él fue mi primer profesor de la materia de proyectos. Y luego, esto fue en segundo curso de proyectos y luego en cuarto curso, que también fue nuevamente mi profesor. Siempre digamos, fue una persona muy interesante en relación a los otros profesores, porque me parecía que era una persona más liberal en todos los aspectos, muy ecuánime, con todas las corrientes, no era una persona racista. Yo tengo la sensación de que era feliz cuando era profesor. O sea, a él le encanta el compartir con los jóvenes, transmitir sus conocimientos, escucharles. Les daba además la facilidad de que puedan venir acá a consultar libros de arquitectura, de arte. Y yo observaba que tanto él como el arquitecto Jacome del grupo de alumnos les proponían colaborar en la oficina al mejor. De todos sus alumnos, el que sacaba la nota más alta, el que tenía mejores ideas, el que creaba mejor. A él le proponían, sea una chica o un joven, pues que vengan y trabajen y colaboren en la oficina. Porque jamás me acuerdo que hayan puesto un anuncio en la prensa y que digan se necesita arquitectos o estudiantes de arquitectura. Siempre buscaban de último año, porque el arquitecto daba en quinto curso. Después solicitó, creo, que le bajen a un tercero o inicio de proyectos, porque decía, bueno, en el último año lo que requieren ya solo es el cartoncito. Y ya es difícil en último año decir, bueno, usted no puede aprobar, usted no puede salir porque ya ha pasado toda la carrera. En cambio, en un inicio se les va formando, se les va ayudando, se les va guiando. En todas las instituciones en las que colaboró, aportó con sus criterios sobre la formación y la organización académica. No existe una regla escrita que diga la educación es así y asá. Obviamente hay ciertos parámetros generales, como es la educación de los hijos que uno tiene y todo lo demás, pero de ahí a decir esto es así, 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 no existe y no debe existir. Porque yo creo que las facultades de arquitectura se dan y se hacen en el quehacer diario. Yo creo que eso es importante. El aporte de los jóvenes profesores creo que es muy importante en la universidad. El momento en que esos jóvenes profesores pasan a ser viejos profesores, tienen que venir otros más jóvenes para que les desplacen. Su obra construida y proyectada sobrepasa el centenar. Recibió 4 premios Ornato de la ciudad de Quito. La ciudad tuvo un crecimiento acelerado a partir de los años 60 del siglo XX. El contexto político y económico del país permitió que se construya infraestructura pública a gran escala. A eso se sumó el incremento poblacional por la migración interna, que veía en la capital un espacio de posibilidades para su desarrollo. El aumento del territorio urbano no fue ordenado ni equitativo. Hacia el norte se consolidó una urbe moderna que acoge actividades económicas, administrativas, culturales, recreativas y de vivienda. La obra de Ovidio, junto con la de otros arquitectos de su generación, es hito en el tejido urbano y ha aportado con sus criterios sobre arquitectura y urbanismo en bien de la ciudadanía. Museo de Arte para Quito. Esta es una maqueta original de lo que fue la tesis mía,
que la hice conjuntamente con Juan Espinosa, que también es arquitecto. Hicimos juntos este proyecto de un museo de arte para la ciudad de Quito. Esta esquina, si es que más o menos nos ubicamos, la avenida González Suárez va por acá arriba y después baja hacia la 6 de diciembre. Y hay una pequeña calle que venía hacia acá, y esta es una colina que todavía existe como tal, que nosotros lo tomamos para ahí plantear un museo. Hay un gran patio aquí, y estas son distintas salas de exposiciones en 2 y 3 niveles. El acceso es por la parte superior, la parte administrativa, y esto de aquí se miraba a Huápulo, que está acá abajo. La idea del museo siempre me entusiasmó a mí y a Juan Espinosa, con quien hicimos esta tesis, porque Quito realmente no tiene, y hasta hoy día no tiene, un museo de arte en el verdadero sentido de la palabra. Proyecto para el concurso Iglesia La Dolorosa. Este fue un concurso. Yo participé allí, ganó el concurso no este proyecto, sino el de un buen amigo como Milton Barragán, y enhorabuena que sea un proyecto de esos. Pero aquí lo interesante de este proyecto era que planteábamos una solución estructural, que son estos pórticos. Cada uno de estos es como un puente, y la diferencia entre estos puentes eran vitrales, de manera que entraba la luz a todo, y lo mismo verticalmente y horizontalmente, y desde atrás acá tenemos el altar. Edificio Cofiec. Yo creo que el edificio de Cofiec es un edificio, no construimos nosotros, lamentablemente me hubiera encantado haber construido ese edificio. Es un edificio que, como todos los edificios, muy bien estudiado en la parte no solo arquitectónica, sino estructural. Cofiec yo le veo que es un edificio que uno va ahorita ya y lo ve estéticamente muy moderno, inclusive ahora más, lo ve muy funcional y está hecho de alguna manera con sus unas hormigón visto, y son unas estructuras de diafragmas en cruz que permiten absorber muy bien cualquier prestación de sismo. Entonces, el legado yo creo que es que son edificios que perdurarán. Edificio Ciespal, diseñado junto con Milton Barragán. Es un proyecto muy especial, porque era un terreno que estaba ahí botado, y el municipio les dijo a los señores Esparcis que pueden hacer algo allá ustedes. Y bueno, lo hicimos. Se asentó sobre el agua que corría abajo y se fundió con hormigón armado, cemento, arena y piedra. Se mezcló con el agua que corría debajo, que era este riachuelo, y ahí hicimos el núcleo, del cual sale el voladizo completo. Edificio Paco. Edificio Corporación Financiera Nacional. Anécdotas de la Corporación Financiera
de lo que yo me acuerdo, que me han contado, porque yo no estuve ahí, es la dificultad de tratar de sacar un hormigón visto de la calidad que quería Ovidio. Y el hormigón visto es una cosa que uno no puede engañar, porque uno funde y sale y no puede maquillarle, digamos. Entonces tuvieron mucha dificultad inicialmente hasta conseguir que el encofrado sea aprobado. Entonces, la dificultad de conseguir lo que quería hacerse en la corporación financiera, porque no se iba a pintar después. Entonces, el hormigón visto es muy exigente con el constructor y con el diseñador, porque definitivamente se muestra todo. Es como una mujer sin maquillaje. Tiene que ser bella sin maquillaje. Conjunto habitacional, Cooperativa Camilo Con. Ideal Alambrej decidió realizar la construcción de un proyecto habitacional a través del cual pudiera una buena cantidad de personas que laboraban en la empresa adquirir una casa propia de muy buena calidad, con muy buenos acabados, con una excelente calidad de construcción, en una zona realmente cercana a la planta. Es así como decide la creación de la iniciativa de una especie de cooperativa que terminaría con la construcción del conjunto habitacional Camilo Con. Se trata de un conjunto habitacional innovador para la época, con muy buena calidad de construcción. Las casas son de ladrillo, con columnas de concreto, con amplios ventanales, una simpática distribución. El decorado interior es responsabilidad de cada persona, pero el conjunto en general es un hito realmente contrastante y diferente con la realidad de la zona. Hotel Hilton Colón Internacional. Debo decir que en nuestra vida fue muy importante la vida hotelera, porque mi padre era el fundador del Hotel Colón, que era un hotel muy pequeño. Cuando él vino al Ecuador inmigraron en el año 39 y entonces empezó con una hacienda, en la hacienda empezó una pensión, con la pensión se fueron a Baños, en Baños hubo otra pensión, Santa Clara, que todavía existe ahí. Luego fue el Hotel Colón, que empezó en la calle Pinzón, y luego el segundo Hotel Colón en la calle Tamayo, y ya se unió con el resto ya se hizo el Hotel Colón grande luego. Hotel Colón fue un proyecto bastante grande en el que intervino muchas personas, porque inclusive vinieron unos señores de Alemania, que recuerdo eran de una empresa Cutiño Caro. En las reuniones que había era interesante porque el arquitecto llevaba la reunión con estos señores en alemán, traducía en inglés a otro grupo y después en español al resto de integrantes de las distintas ingenierías, porque él coordinaba todo. Donde ya tratamos mucho con Ovidio fue en dos proyectos. Uno, yo creo que el más difícil que yo he tenido, como profesional, que fue la remodelación del Hotel Colón aquí en Quito, porque remodelamos el hotel funcionando el mismo. Entonces hicimos la torre, la dividimos en dos partes y teníamos a turistas en la una mitad y la otra mitad estábamos nosotros remodelando. Y añádale a eso que teníamos al presidente Abdalá Bucarán en el penthouse del edificio, ya de presidente.
Ya se puede imaginar todo, y estábamos cambiando los ascensores y teníamos a la guardia de seguridad, teníamos a los turistas, teníamos a la gente nuestra que subía, y la responsabilidad de remodelar todas las torres y muchos de los salones. Cambiamos todos los ascensores, las bombas, etcétera, etcétera, de agua, sin parar ningún día de funcionar el hotel. Hotel Barceló Colón Miramar. Este corresponde al Hotel Colón Barceló en Salinas. Es en la playa, es el ingreso, digamos, es la vista hacia el malecón, es otra vista, ¿no? Es un detalle de una de las puntas, es un proyecto que está girado 45 grados casi con relación a la playa, y tiene, estas son las habitaciones principales hacia la vista. Tenemos el remate superior, está aquí, ¿no? Y se puede mirar la bahía, ¿no? También se tiene aquí, esta es la parte de ingreso, la parte posterior del hotel. Hotel Hilton Colón Guayaquil. Después, obviamente, construimos el Hotel Colón de Guayaquil, un proyecto muy bonito. Yo creo que es un proyecto que dio un hito en Guayaquil porque transformó todo lo que es la Kennedy Norte. Yo fui el gerente de proyecto de esa obra, y la calidad de los planos y las especificaciones son de los mejores planos. Como Ovidio discutíamos mucho la parte funcional, la parte estructural, la parte estética venía de eso, ¿no? Laicismo, todos somos iguales, todos valemos por lo que somos. El apellido no marca a la persona. Es más, el dinero no le marca a la persona. Y esos son los valores que compartíamos con Ovidio. El valor del ser humano. Pues yo creo que mi papá posiblemente, no posiblemente, sino sintió lo que yo he sentido. Esa claridad en los diseños y el concepto muy, muy claro de mantener su línea y de hacer respetar y entender que por ahí va todo el concepto arquitectónico, ¿no? Entonces, de ahí ya vino la parte familiar, que complementó el concepto digamos, de una amistad, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho que Ovidio primero ha sido mi amigo, ¿sí? Luego mi profesor y por último socio. Entonces yo creo que en esas tres facetas él siempre ha correspondido, digamos, conmigo especialmente. Probablemente, no sé, no creo, no quiero decir esto. Yo iba a decir que no soy superfluo, yo soy más superfluo que cualquiera, pero quiero decir que no me atrae mucho la cosa de bambalina. Y esto es lo que nos identifica con Ovidio. Tenemos conversaciones muy serias, nos hemos asustado de situaciones políticas del Ecuador y del mundo, digamos, ¿no es cierto? Sí, el arquitecto Wappenstein ha sido profesor y amigo de todo el mundo, de todos los que han pasado por aquí. Entonces, en mi caso, yo que estoy aquí ya 20 años,
Y todos los días conversamos con el arquitecto Wappenstein, todos los días revisamos proyectos juntos, porque conversamos muchísimo. Entonces siempre estamos analizando proyectos, sacando lo bueno, lo malo. Y así es como se debe ver la arquitectura, ¿no? Ver lo bueno, lo malo, descartar. Así es. La huella más fuerte es que él siempre ha sido muy correcto, pero extremadamente correcto. Y yo tengo eso como una cosa muy clara en mi vida. A veces jugamos, cuando mi abuela me compra juegos nuevos, él me ayuda a hacerlos y jugamos después. Hacemos como proyectos al fin del trimestre, nos toca presentar y yo elegí el tema Ovidio Wappenstein. Tuve que investigar bastante, preguntarle bastante a él y a mi abuela, pero sí, salió muy chévere. Una frase que recuerdo claramente de mi padre, que es que uno tiene que profesar la profesión, o sea, tanto desde de la profesión misma como de lo que uno puede dar a nivel educativo, en el cotidiano de la vida, con los hijos. Venir a esta oficina y solo tratar de hacer una casa como él hacía y con la ayuda de él y tratar de medir perfecto, o sea, aprender de él y ser tan correcto como era. Me siento una heredera de mi papá en muchos ámbitos. Interés por temas visuales de la ciudad y también gráficamente revistas y libros y ver cosas, interpretarlas, vivirlas. No sé, me parece que nos quiere mucho a todos así, o sea. A mí me encanta comentar, la pasión que tiene por la arquitectura es algo majestuoso que me gusta aprender y quisiera yo encontrar esa pasión porque se le ve, se le llena cada vez que comenta algo de arte, de arquitectura, se le ve en los ojos lo que siente, ese amor por la arquitectura, ¿no? Conversamos y resolvemos los problemas de la patria. Exacto. Eso es. Yo realmente pienso que el factor femenino en la relación con el masculino, el femenino es mucho más potencial que el hombre. Si bien la tradición dice el hombre y la mujer, yo creo que debe ser al revés, la mujer y el hombre. Yo creo que suena a problemas lingüísticos, pero no. Yo creo que sin mujeres, olvidémonos, los hombres no tenemos nada que hacer. Así es, tan simple como eso.